¿Sabías que las palabras que pronuncias en este mismo momento están creando tu realidad de mañana? ¿Que cada pensamiento que permites habitar en tu mente está construyendo los cimientos de tu futuro? Querida hermana, si en este instante tu corazón late acelerado por la ansiedad, si tus noches se han llenado de insomnio por las preocupaciones, si sientes que el peso del mundo descansa sobre tus hombros, entonces este mensaje ha llegado a tu vida en el momento perfecto que Dios tenía preparado para ti. Hoy vas a descubrir por qué tus preocupaciones no son solo emociones pasajeras, sino fuerzas espirituales que están bloqueando las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti. Vas a aprender cómo transformar cada palabra que sale de tu boca en una herramienta de construcción divina, y cómo convertir tu mente en un jardín donde solo florezcan los pensamientos que honran a tu Creador. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo por mí. Si este mensaje ya está resonando en tu espíritu, si sientes que no es casualidad que estés aquí en este momento, presiona el botón de suscripción y activa la campanita. Porque juntas vamos a embarcarnos en un viaje espiritual que transformará no solo tu manera de pensar, sino tu manera de vivir. Y dime abajo en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tus preocupaciones son más fuertes que tu fe? Comparte conmigo, porque tu testimonio puede ser la luz que otra hermana necesita para salir de su oscuridad. El pastor David John Dicho solía decir que la mayoría de las personas viven en un estado constante de creación negativa. Sin darse cuenta, están construyendo con sus palabras y pensamientos exactamente aquello que más temen. Cuando una mujer se levanta cada mañana y dice no sé cómo vamos a llegar a fin de mes, mis hijos me tienen preocupada, mi matrimonio está pasando por un momento difícil, no está simplemente expresando sus sentimientos. Está profetizando sobre su propia vida. Está usando el poder creativo que Dios le dio para construir más escasez, más problemas, más dificultades. Pero tú, querida hermana, has sido llamada a algo diferente. Has sido llamada a ser una colaboradora con Dios en la creación de milagros. Y todo comienza con una decisión, la decisión de dejar de preocuparte y comenzar a confiar. No es una decisión emocional, es una decisión espiritual. Es elegir alinearte con los principios eternos del reino de Dios en lugar de dejarte arrastrar por las circunstancias temporales del mundo. El pastor Cho vivió esto en carne propia. Cuando comenzó su ministerio, no tenía iglesia, no tenía dinero, no tenía recursos. Lo que tenía era tuberculosis, pobreza y una situación que, humanamente hablando, era desesperanzadora. Pero también tenía algo más, tenía la revelación de que las palabras tienen poder creativo, de que la fe puede mover montañas, y de que Dios está esperando que sus hijos se asocien con Él en la manifestación de milagros. Y fue entonces cuando comenzó a aplicar lo que él llamaba la cuarta dimensión. La primera dimensión es la línea, la segunda el plano, la tercera es el espacio donde vivimos físicamente. Pero existe una cuarta dimensión, la dimensión del espíritu, donde se originan todas las cosas que posteriormente se materializan en nuestro mundo físico. Esta dimensión está gobernada por dos fuerzas, la fe y las palabras. Y cuando aprendes a operar en esta dimensión, te conviertes en una creadora consciente de tu realidad. La preocupación, querida hermana, es fe invertida. Es usar el poder de la fe para crear exactamente lo que no quieres que suceda. Cada vez que te preocupas, estás meditando intensamente en un resultado negativo. Estás visualizando con gran detalle todo lo que puede salir mal. Estás invirtiendo tu energía emocional y espiritual en construir escenarios de fracaso. Y la ley espiritual dice que aquello en lo que más piensas, aquello en lo que más meditas, aquello que más visualizas, eso es lo que tiendes a crear en tu experiencia.
Pero imagínate por un momento qué pasaría si tomaras toda esa energía que gastas preocupándote y la redirigieras hacia la construcción de la vida que realmente deseas. Imagínate si cada mañana, en lugar de levantarte pensando en todo lo que puede salir mal, te levantaras declarando todo lo que Dios quiere que salga bien en tu día. Imagínate si en lugar de repetir mentalmente conversaciones difíciles que podrían ocurrir, te enfocaras en visualizar conversaciones llenas de amor, comprensión y bendición. Esto no es pensamiento positivo superficial. Esto es alineamiento espiritual profundo. Es entender que fuiste creada a imagen y semejanza de un Dios creador y que heredaste de Él la capacidad de crear con tus palabras y pensamientos. La Biblia dice que Dios llamó a las cosas que no eran como si fueran, y cuando aprendes a hacer lo mismo, te conectas con el poder creativo del universo. El pastor Cho enseñaba que hay 3 pasos fundamentales para salir del ciclo de la preocupación y entrar en el flujo de la creación divina. El primer paso es lo que él llamaba tener un sueño claro. No puedes crear lo que no puedes imaginar. Dios te ha dado la capacidad de soñar no para que vivas en fantasías, sino para que puedas ver por adelantado lo que Él quiere manifestar a través de ti. Tus sueños son la pantalla donde Dios proyecta su voluntad para tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste soñar realmente? ¿Cuándo fue la última vez que cerraste los ojos y visualizaste tu familia completamente restaurada, tu salud completamente renovada, tus finanzas fluyendo en abundancia, tu matrimonio floreciendo en amor? La mayoría de las mujeres han perdido la capacidad de soñar porque han permitido que las desilusiones del pasado les roben la esperanza del futuro. Pero Dios te está llamando hoy a recuperar tus sueños, porque tus sueños son el primer paso hacia tus milagros. El pastor Cho solía contar la historia de cómo, cuando su iglesia apenas tenía 50 miembros, él ya estaba soñando con una congregación de miles. Sus colaboradores pensaban que había perdido la razón. Las circunstancias decían que era imposible. Pero él había entendido algo fundamental: Dios no ve las limitaciones presentes, Dios ve el potencial eterno. Y cuando tú comienzas a ver con los ojos de Dios, comienzas a soñar con la dimensión de Dios. Pero tener un sueño no es suficiente. El segundo paso es orar con fe específica. La mayoría de las personas oran de manera general y vaga: Dios, bendíceme, Señor, ayúdame, Padre, que todo salga bien. Pero Dios te está llamando a orar con la precisión de un arquitecto que está presentando los planos de una construcción. Cuando oras con fe específica, no solo estás pidiendo, estás diseñando. Estás trabajando junto con el Espíritu Santo en los detalles de tu milagro. El pastor Cho tenía un método muy particular para orar. Él no solo pedía por una iglesia grande, él especificaba cuántos miembros quería que tuviera su congregación. Él no solo oraba por un edificio, él visualizaba cada detalle de cómo sería ese templo. Él no solo confiaba en que Dios proveería, él agradecía a Dios por provisiones específicas como si ya las hubiera recibido. Y una por una, cada oración específica se convirtió en una realidad tangible. Querida hermana, ¿has notado que tus preocupaciones son extremadamente específicas? Cuando te preocupas, no piensas de manera general. Visualizas con gran detalle todo lo que puede salir mal. Imaginas conversaciones completas, escenarios complejos, problemas muy específicos. Entonces, ¿por qué cuando oras lo haces de manera tan vaga? Es tiempo de que traigas a tu vida de oración la misma precisión que has estado aplicando a tus preocupaciones, pero dirigida hacia la construcción de bendición en lugar de la construcción de temor. Y esto nos lleva al tercer paso, que es hablar palabras de fe. Tus palabras no son solo sonidos que salen de tu boca. Tus palabras son contenedores espirituales que llevan poder creativo.
Cada palabra que pronuncias está cargada con la fuerza de tu fe o con la fuerza de tu temor. No existe neutralidad en el reino espiritual. O estás construyendo con tus palabras, o estás destruyendo con tus palabras. O estás bendiciendo tu futuro, o estás maldiciendo tu presente. El pastor Cho había entendido que la lengua es el timón del barco de tu vida. Un barco puede ser enorme, poderoso, capaz de atravesar océanos, pero su dirección depende completamente de un pequeño timón. De la misma manera, tu vida puede tener un potencial enorme, puedes tener talentos increíbles, puedes tener la bendición de Dios sobre ti. Pero la dirección de tu vida la determina esa pequeña parte de tu cuerpo llamada lengua. Durante muchos años, quizás sin darte cuenta, has estado usando tu lengua como un timón que te lleva hacia la isla de la preocupación. No sé qué va a pasar, las cosas están muy difíciles, no veo salida a esta situación, creo que esto va a empeorar. Cada una de estas declaraciones ha sido como un pequeño ajuste del timón que te ha ido alejando del puerto de la paz y acercando al territorio del temor. Pero hoy, en este momento, tienes la oportunidad de tomar control de ese timón. Tienes la oportunidad de comenzar a dirigir tu vida hacia las costas de la bendición, hacia las playas de la abundancia, hacia los puertos de la paz. Y lo haces simplemente cambiando la dirección de tus palabras. En lugar de decir no sé cómo vamos a salir de esta situación, comienzas a declarar Dios tiene una salida perfecta para cada desafío en mi vida. En lugar de repetir las cosas están muy difíciles, empiezas a proclamar Dios está haciendo que todas las cosas cooperen para mi bien. En lugar de confesar no veo solución, comienzas a afirmar los ojos de mi entendimiento están iluminados para ver las oportunidades que Dios está creando para mí. Lo que viene ahora podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. El pastor Cho había descubierto que existe una diferencia abismal entre la fe mental y la fe del corazón. La fe mental es cuando tu mente está convencida de algo, pero tu corazón sigue lleno de dudas. La fe del corazón es cuando todo tu ser está alineado con una verdad espiritual, cuando no hay contradicción entre lo que piensas, lo que sientes y lo que declaras. La mayoría de las personas oran pidiendo más fe, pero el pastor Cho enseñaba que la fe no es algo que necesites conseguir de afuera. La fe es algo que ya tienes dentro de ti, pero que necesitas desarrollar y dirigir correctamente. La Biblia dice que Dios repartió a cada uno una medida de fe. Tú ya tienes fe. La pregunta no es si tienes fe o no. La pregunta es, ¿en qué estás usando tu fe? Si cada mañana te levantas creyendo firmemente que va a ser un día difícil, estás usando tu fe. Si constantemente estás convencida de que las cosas van a salir mal, estás ejercitando tu fe. Si vives esperando lo peor de cada situación, estás aplicando tu fe. El problema no es la falta de fe. El problema es la dirección de la fe. Imagínate que la fe es como un río poderoso que fluye constantemente dentro de ti. Este río tiene la fuerza suficiente para mover las montañas de dificultades que se presentan en tu vida. Pero si permites que este río fluya hacia la dirección equivocada, en lugar de mover las montañas de obstáculos, va a crear montañas de problemas. En lugar de abrir caminos de bendición, va a construir muros de limitación. La fe es una fuerza neutral. Es como la electricidad. La electricidad puede iluminar tu casa o puede quemarla. La electricidad puede hacer funcionar los electrodomésticos que te facilitan la vida, o puede electrocutarte si no la manejas correctamente. La diferencia no está en la electricidad misma, sino en cómo la canalizas y la diriges. De la misma manera, tu fe puede crear las condiciones para que los milagros florezcan en tu vida, o puede generar las circunstancias para que las tragedias se multipliquen en tu experiencia. Todo depende de la dirección que le des.
Y la dirección de tu fe la determinas con tus pensamientos y tus palabras. El pastor Cho solía enseñar que la intuición es la voz de Dios susurrando en tu espíritu. Dios no necesita gritarte para comunicarse contigo. Él prefiere hablarte en ese lenguaje sutil que solo tu corazón puede escuchar. Pero para poder escuchar la voz de Dios en tu intuición, primero necesitas silenciar el ruido de la preocupación en tu mente. La preocupación es como una radio mal sintonizada que produce un ruido constante e irritante. Mientras tengas el volumen de la preocupación muy alto, te va a ser imposible escuchar la melodía suave de la guía divina. Dios quiere hablarte sobre la solución, pero tú estás muy ocupada escuchando el ruido del problema. Dios quiere mostrarte el camino, pero tú tienes la atención completamente absorbida por el obstáculo. ¿Has notado que las mejores decisiones de tu vida las has tomado cuando estabas en paz? ¿Has observado que las ideas más brillantes llegan a tu mente cuando estás relajada y confiada? ¿Te has dado cuenta de que las oportunidades aparecen con mayor frecuencia cuando no estás desesperadamente buscándolas? Esto no es coincidencia. Es la manera en que funciona el reino espiritual. Cuando confías en Dios, tu espíritu se abre para recibir su guía. Cuando dejas de preocuparte, tu mente se clarifica para reconocer sus señales. Cuando vives en fe, tu corazón se sensibiliza para percibir sus oportunidades. La preocupación cierra los canales de la comunicación divina. La confianza los abre de par en par. El pastor Cho contaba que cuando enfrentaba decisiones importantes en su ministerio, él no se dejaba llevar por la presión externa ni por las opiniones de otros. Él se tomaba tiempo para aquietar su espíritu, para silenciar el ruido de las circunstancias y para escuchar lo que Dios le susurraba en lo profundo de su ser. Y una y otra vez, cuando seguía esa voz interna, los resultados superaban todas sus expectativas humanas. Tu intuición es el GPS espiritual que Dios ha instalado en tu corazón. Pero así como un GPS necesita tener señal clara para funcionar correctamente, tu intuición necesita la paz interior para poder recibir la señal divina con claridad. Cuando vives en un estado constante de ansiedad y preocupación, es como si estuvieras en una zona donde no hay cobertura espiritual. Las señales de Dios están ahí, pero tú no las puedes captar. Pero cuando aprendes a confiar, cuando desarrollas el hábito de descansar en Dios, cuando cultivas la paz interior como un jardín sagrado, entonces tu intuición se convierte en una brújula espiritual que siempre apunta hacia la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Ahora quiero compartir contigo una de las enseñanzas más revolucionarias del pastor Cho, algo que él llamaba el juego de la vida y cómo jugarlo. La vida, decía él, es como un juego con reglas espirituales muy específicas. La mayoría de las personas pierden en el juego de la vida no porque no tengan capacidad para ganar, sino porque no conocen las reglas. Es como tratar de jugar ajedrez sin saber cómo se mueven las piezas. Puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero si no entiendes las reglas del juego, vas a perder una y otra vez. ¿Cuáles son las reglas del juego espiritual? La primera regla es que todo en el mundo físico se origina primero en el mundo espiritual. Antes de que algo se manifieste en tu experiencia externa, ya existía como una realidad en el reino invisible. Tu trabajo como hija de Dios no es crear algo de la nada. Tu trabajo es colaborar con Dios para hacer visible lo que Él ya ha preparado en el reino espiritual. Cuando entiendes esta regla, dejas de luchar contra las circunstancias y comienzas a alinearte con los propósitos divinos. Dejas de tratar de forzar que las cosas sucedan con tu esfuerzo humano, y comienzas a posicionarte espiritualmente para recibir lo que Dios ya tiene listo para ti. La segunda regla es que la fe y el temor son fuerzas igualmente poderosas, pero operan en direcciones opuestas.
La fe atrae hacia ti las bendiciones del reino de Dios. El temor atrae hacia ti las consecuencias del reino de las tinieblas. No puedes ser neutral. En cada momento estás operando con fe o con temor. En cada decisión estás construyendo o destruyendo. En cada palabra estás bendiciendo o maldiciendo. Cuando comprendes esta regla, te das cuenta de que no eres víctima de las circunstancias. Eres co-creadora de las circunstancias. Cada día tienes la oportunidad de elegir si vas a usar el poder que Dios te dio para construir una vida hermosa, o si vas a permitir que el temor use ese mismo poder para complicar tu existencia. La tercera regla es que tus palabras son las herramientas más poderosas que tienes para jugar el juego de la vida. Tus palabras pueden abrir puertas que parecían imposibles de abrir. Tus palabras pueden sanar relaciones que parecían imposibles de restaurar. Tus palabras pueden crear oportunidades donde parecía que no había ninguna posibilidad. Pero también tus palabras pueden cerrar puertas de bendición. Tus palabras pueden destruir relaciones que podrían haber florecido. Tus palabras pueden bloquear oportunidades que Dios estaba preparando para ti. El poder está en tus palabras. La responsabilidad está en tu elección. El pastor Cho había observado que las personas más exitosas espiritualmente no eran necesariamente las más inteligentes o las más talentosas. Eran las que habían aprendido a jugar el juego de la vida siguiendo las reglas espirituales. Habían entendido que el éxito verdadero no se construye solo con esfuerzo físico o capacidad mental, sino con alineamiento espiritual y aplicación de principios divinos. Una de las historias más impactantes que el pastor Cho solía compartir era la de una mujer en su congregación que había estado batallando con problemas financieros durante años. Había probado todo tipo de estrategias humanas, trabajar más horas, buscar empleos mejor pagados, hacer presupuestos más estrictos, pedir préstamos. Nada funcionaba. Cada vez que parecía que las cosas iban a mejorar, surgía una emergencia que la regresaba a la escasez. Un día, esta mujer se acercó al pastor Cho desesperada, preguntándole por qué Dios no la estaba bendiciendo. El pastor le hizo una pregunta muy simple: ¿qué es lo primero que dices cuando te levantas cada mañana? La mujer pensó por un momento y respondió: generalmente digo, ¡ay, Dios mío, otro día de lucha! No sé cómo vamos a llegar a fin de mes. El pastor Cho le explicó que cada mañana, sin darse cuenta, ella estaba profetizando sobre su propio día. Estaba declarando que iba a ser un día de lucha, estaba confesando que no iba a tener suficiente dinero. Sus palabras matutinas estaban programando su experiencia diaria. Era como si cada amanecer ella estuviera ordenando a sus ángeles que le trajeran exactamente lo que estaba declarando: lucha y escasez. Entonces el pastor le dio un desafío muy específico. Le pidió que durante 30 días, lo primero que dijera al levantarse fuera: este es el día que hizo Jehová, me gozaré y alegraré en él. Dios tiene preparadas bendiciones específicas para mí en este día, y voy a estar atenta para reconocerlas y recibirlas. Le pidió que antes de salir de su casa cada mañana declarara: soy hija del Rey de Reyes, y mi Padre Celestial se deleita en prosperar todo lo que toque en mis manos. Al principio, la mujer se sintió un poco ridícula haciendo estas declaraciones, porque su situación financiera no había cambiado inmediatamente. Pero el pastor Cho le explicó que estaba sembrando semillas espirituales, y que toda semilla necesita tiempo para germinar, crecer y dar fruto. Le pidió que fuera paciente y consistente, que confiara en el proceso aunque no viera resultados inmediatos. Durante la segunda semana, la mujer comenzó a notar algo diferente en su actitud. Ya no se levantaba con esa pesadez en el pecho que la acompañaba desde hacía años.
Sus días ya no comenzaban con ansiedad sino con expectativa. Aún no tenía más dinero en su cuenta bancaria, pero tenía más paz en su corazón. En la tercera semana comenzaron a suceder pequeños milagros. Un vecino le pidió que le ayudara con un proyecto y le ofreció pagarle por su tiempo. Una tienda le ofreció un descuento especial en productos que necesitaba comprar. Un familiar le devolvió dinero que le había prestado años atrás y que ya había dado por perdido. Eran cosas pequeñas, pero que representaban un cambio en la dirección de su experiencia financiera. Para la cuarta semana, la mujer recibió una llamada completamente inesperada. Una empresa para la cual había trabajado años atrás la contactó para ofrecerle un puesto de consultoría que podía hacer desde su casa, con un salario que duplicaba lo que había estado ganando. Cuando le preguntaron por qué la habían elegido a ella entre tantos candidatos, le dijeron que transmitía una actitud muy positiva y confiada que los había impresionado mucho. La mujer se dio cuenta de que sus palabras matutinas no solo habían cambiado su actitud, sino que habían transformado la energía que proyectaba hacia el mundo. Las personas comenzaron a percibirla de manera diferente. Las oportunidades comenzaron a presentarse con mayor frecuencia. Los milagros comenzaron a manifestarse de formas que nunca había imaginado. Prepárate, porque la siguiente enseñanza puede transformar completamente tu presente. El pastor Cho había descubierto que la mayoría de las mujeres viven en una constante batalla interna entre lo que desean creer y lo que temen que sea cierto. Una parte de su corazón quiere confiar en que Dios tiene todo bajo control. Otra parte de su mente está convencida de que debe preocuparse para estar preparada para lo peor. Esta batalla interna crea lo que él llamaba fe dividida. Es como tratar de conducir un automóvil pisando simultáneamente el acelerador y el freno. Produces mucho ruido, gastas mucha energía, generas mucha fricción, pero avanzas muy poco. La fe dividida no solo es ineficaz, es agotadora. Te deja físicamente cansada, emocionalmente drenada y espiritualmente confundida. La solución no es tratar de eliminar completamente la preocupación de un día para otro. La solución es aprender a reconocer cuando tu mente está dividida y desarrollar herramientas espirituales para restaurar la unidad interior. Cada vez que sientas esa batalla interna entre la fe y el temor, es una señal de que necesitas detenerte, respirar profundo, y realinear tu corazón con la verdad de Dios. Una de las herramientas más poderosas que el pastor Cho enseñaba era lo que él llamaba la oración de entrega específica. En lugar de orar de manera general pidiendo paz, él enseñaba a sus discípulos a entregar específicamente cada preocupación, una por una, con detalles concretos y resultados definidos. Por ejemplo, en lugar de orar Dios, ayúdame con mis finanzas, la oración de entrega específica sería: Padre Celestial, en este momento coloco en tus manos mi preocupación sobre el pago de la hipoteca del próximo mes. Reconozco que tú eres mi proveedor y que nunca has fallado en cuidar de mí. Te entrego esta ansiedad y recibo tu paz. Confío en que tienes una solución perfecta que ya está en camino. Te doy gracias por adelantado por la provisión que vas a manifestar. Amén. Después de hacer esta oración, cada vez que la preocupación sobre la hipoteca volviera a su mente, en lugar de permitir que la ansiedad creciera, ella debía recordarse a sí misma: ya entregué esto a Dios. Ya no es mi responsabilidad preocuparme por esto. Mi responsabilidad es confiar y estar atenta a las oportunidades que Él va a crear para resolverlo. Esto no es negación de la realidad. Esto es aplicación de principios espirituales a situaciones concretas. No estás ignorando el problema, estás cambiando tu manera de relacionarte con el problema. En lugar de permitir que el problema te consuma a ti,
estás aprendiendo a entregarle el problema a alguien que tiene el poder y la sabiduría para resolverlo de manera perfecta. El pastor Cho enseñaba que preocuparse es como mecerse en una silla mecedora. Te mantiene ocupada, te hace sentir que estás haciendo algo, pero no te lleva a ningún lugar. La preocupación da la ilusión de productividad cuando en realidad es una forma de parálisis mental. Te hace creer que estás siendo responsable cuando en realidad estás siendo destructiva. La verdadera responsabilidad no es preocuparse por el futuro. La verdadera responsabilidad es hacer todo lo que está en tu poder en el presente y confiar a Dios todo lo que está fuera de tu control. Es una sociedad divina donde tú haces tu parte con diligencia y fe, y permites que Dios haga su parte con poder y sabiduría. Una de las claves que revolucionó la manera en que el pastor Cho enfrentaba los desafíos era entender la diferencia entre reaccionar y responder. Cuando reaccionas, permites que las circunstancias controlen tu estado emocional y espiritual. Cuando respondes, mantienes tu centro en Dios y eliges conscientemente cómo vas a manejar la situación. La reacción es automática, impulsiva, emocional. La respuesta es intencional, reflexiva, espiritual. Una mujer que reacciona ante los problemas se siente víctima de las circunstancias. Una mujer que responde a los desafíos se convierte en colaboradora de Dios en la creación de soluciones. ¿Cómo desarrollas la capacidad de responder en lugar de reaccionar? Creando lo que el pastor Cho llamaba el espacio sagrado. Es ese momento de pausa entre el estímulo y tu respuesta, donde tienes la oportunidad de preguntarte, ¿cómo quiere Dios que maneje esta situación? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo puedo responder de una manera que honre mi fe y produzca resultados constructivos? Este espacio sagrado no surge naturalmente. Tienes que crearlo intencionalmente. Cada vez que sientes que una emoción intensa está comenzando a controlarte, respira profundo 3 veces. En la primera respiración, reconoce lo que estás sintiendo. En la segunda respiración, entrega esa emoción a Dios. En la tercera respiración, pídele a Dios sabiduría para responder en lugar de reaccionar. Esta práctica simple pero poderosa puede transformar completamente la calidad de tu vida. En lugar de vivir como una hoja que se mueve al viento de las circunstancias, comienzas a vivir como un árbol bien plantado que permanece firme sin importar cómo soplen los vientos externos. El pastor Cho había observado que las mujeres que vivían en victoria espiritual habían desarrollado lo que él llamaba el hábito de la perspectiva eterna. En lugar de evaluar cada situación solo desde el punto de vista temporal y humano, habían aprendido a preguntarse, ¿cómo ve Dios esta situación? ¿Qué propósito eterno puede estar cumpliendo Dios a través de este desafío? ¿De qué manera esta dificultad puede estar preparándome para una bendición mayor? Esta perspectiva no minimiza el dolor real que puedes estar sintiendo. No niega la dificultad genuina de las circunstancias que estás enfrentando. Pero te ayuda a encontrar significado en el sufrimiento, propósito en las pruebas y esperanza en medio de la oscuridad. Una de las mujeres en la congregación del pastor Cho había recibido un diagnóstico de cáncer que los médicos consideraban terminal. En lugar de hundirse en la desesperación, ella decidió aplicar la perspectiva eterna a su situación. Se preguntó, ¿de qué manera puede Dios usar esta experiencia para mi bien y para su gloria? ¿Qué quiere enseñarme a través de esta prueba? ¿Cómo puedo ser testimonio de su poder incluso en medio de esta batalla? En lugar de enfocar toda su energía en temer a la muerte, decidió invertir su tiempo en amar más profundamente a su familia, en fortalecer su relación con Dios y en compartir su fe con otras personas que estaban pasando por circunstancias similares. Su habitación del hospital se convirtió en un centro de oración donde familiares, amigos y hasta médicos venían a buscar aliento e inspiración.
Algo extraordinario comenzó a suceder. Su actitud de fe y paz tenía un efecto transformador en todas las personas que la rodeaban. Su esposo, que había estado alejado de Dios durante años, volvió a la iglesia. Sus hijos, que habían sido rebeldes e indiferentes hacia las cosas espirituales, comenzaron a orar y a buscar a Dios de manera genuina. Los médicos que la atendían comentaban que nunca habían visto a alguien enfrentar la enfermedad con tanta serenidad y esperanza. Después de varios meses de tratamiento, los médicos descubrieron que el cáncer había desaparecido completamente. No tenían explicación médica para lo que había sucedido. Pero más allá de la sanidad física, toda su familia había experimentado una transformación espiritual que consideraban un milagro aún mayor. Habían aprendido a ver cada día como un regalo, cada relación como una bendición, y cada desafío como una oportunidad para crecer en fe. Esta mujer había descubierto uno de los secretos más profundos de la vida espiritual: cuando cambias tu perspectiva, cambias tu experiencia. No siempre puedes cambiar las circunstancias, pero siempre puedes cambiar tu manera de relacionarte con las circunstancias. Y cuando cambias tu relación con los desafíos cambian su efecto sobre ti. Ahora quiero compartir contigo algo que puede revolucionar tu comprensión del poder de la gratitud. El pastor Cho enseñaba que la gratitud no es simplemente una actitud bonita o una práctica espiritual recomendable. La gratitud es una fuerza creativa que abre los cielos sobre tu vida. Cuando vives en gratitud genuina, te alineas con la frecuencia de la abundancia divina. Pero hay una diferencia abismal entre la gratitud superficial y la gratitud profunda. La gratitud superficial dice gracias por las bendiciones obvias cuando las cosas van bien. La gratitud profunda encuentra razones para agradecer incluso en medio de las tormentas, porque comprende que Dios está trabajando para bien en todas las circunstancias. El pastor Cho contaba la historia de una mujer en su congregación que había perdido su trabajo, su casa y estaba atravesando un divorcio muy doloroso. Todo en su vida parecía estar desmoronándose. Un día, llegó a la iglesia completamente quebrantada, preguntándole al pastor por qué Dios había permitido que todas estas tragedias le sucedieran al mismo tiempo. En lugar de darle una respuesta teológica complicada, el pastor le hizo un desafío muy práctico. Le pidió que durante los siguientes 7 días escribiera en un cuaderno 10 cosas por las cuales estaba agradecida cada día. Le advirtió que no podía repetir las mismas cosas, así que para el final de la semana habría escrito 70 razones diferentes para estar agradecida. La mujer protestó, diciéndole que no creía poder encontrar ni siquiera 10 cosas por las cuales agradecer, considerando su situación actual. Pero el pastor insistió, explicándole que este ejercicio no era para beneficio de Dios, sino para transformar su propia perspectiva y abrir su corazón a las bendiciones que estaban presentes pero que ella no podía ver debido a su enfoque en los problemas. El primer día fue muy difícil. La mujer logró escribir cosas básicas: gracias porque tengo salud, gracias porque tengo comida, gracias porque tengo un techo sobre mi cabeza temporalmente. Para el tercer día, tuvo que esforzarse más para encontrar razones nuevas: gracias por el vecino que me ayudó con las cajas, gracias por la amiga que me escuchó llorar por teléfono, gracias porque mis hijos están sanos. Algo interesante comenzó a suceder alrededor del quinto día. La mujer empezó a notar detalles hermosos que antes habían pasado desapercibidos: el color de las flores en el parque, la sonrisa del cajero en el supermercado, la llamada inesperada de un familiar que no sabía por todo lo que ella estaba pasando. Su lista de gratitud comenzó a incluir bendiciones cada vez más específicas y personales. Para el séptimo día, su perspectiva había cambiado dramáticamente.
Aunque sus circunstancias externas seguían siendo las mismas, su actitud interna se había transformado completamente. Ya no se sentía víctima de la vida, sino bendecida por Dios de maneras que nunca había reconocido. Su cuaderno de gratitud se había convertido en un tesoro de bendiciones que documentaba la bondad constante de Dios incluso en medio de las tormentas. Pero lo más extraordinario vino después. En las semanas siguientes, comenzaron a manifestarse oportunidades que parecían surgir de la nada. Una empresa para la cual había aplicado meses atrás y que nunca le había respondido, de repente la llamó con una oferta de trabajo mejor que la que había perdido. Un conocido le ofreció rentar una casa pequeña pero acogedora a un precio que podía pagar. Su proceso de divorcio se resolvió de manera más amigable de lo que había esperado. La mujer se dio cuenta de que la práctica de la gratitud había hecho más que cambiar su actitud. Había cambiado su energía espiritual. Había abierto canales de bendición que habían estado bloqueados por su enfoque en las carencias y los problemas. La gratitud había actuado como una llave que había desbloqueado puertas de favor divino que ella ni siquiera sabía que existían. El pastor Cho explicaba que la gratitud funciona como un imán espiritual. Cuando vives en gratitud genuina, atraes más experiencias por las cuales estar agradecida. Cuando te enfocas en las bendiciones que ya tienes, Dios te confía más bendiciones. Cuando celebras los milagros pequeños, te posicionas para recibir los milagros grandes. Pero la gratitud más poderosa no es la que surge espontáneamente cuando las cosas van bien. La gratitud más transformadora es la que decides cultivar intencionalmente, especialmente cuando las circunstancias no parecen dar motivos para agradecer. Esta gratitud intencional es un acto de fe. Es declarar que confías en la bondad de Dios incluso cuando no puedes ver evidencia de esa bondad en tus circunstancias presentes. Una de las prácticas más poderosas que el pastor Cho enseñaba era lo que él llamaba la gratitud profética. Es agradecer a Dios por adelantado por los milagros que Él va a hacer en tu vida, por las bendiciones que está preparando, por las puertas que va a abrir, por las sanidades que va a manifestar. No estás agradeciendo por algo que ya tienes, estás agradeciendo por algo que recibes por fe antes de verlo manifestado. Esta práctica combina la gratitud con la fe de una manera extraordinariamente poderosa. Cuando agradeces por adelantado, estás declarando tu confianza absoluta en la fidelidad de Dios. Estás afirmando que sus promesas son tan reales que puedes celebrarlas antes de experimentarlas físicamente. Estás operando desde la cuarta dimensión, donde las bendiciones ya existen espiritualmente, aunque aún no se hayan materializado en el mundo físico. Lo que estoy a punto de compartir contigo puede cambiar para siempre tu manera de enfrentar las crisis y las temporadas difíciles. El pastor Cho había descubierto que cada crisis contiene dentro de sí misma las semillas de una bendición mayor. No a pesar de la crisis, sino a través de la crisis. Dios tiene una manera misteriosa pero consistente de usar nuestras temporadas más difíciles como plataformas para lanzarnos hacia nuestras temporadas más gloriosas. Pero para que esto suceda, necesitas aprender a buscar las oportunidades dentro de las dificultades, a encontrar las lecciones dentro de las pruebas y a descubrir los regalos dentro de los desafíos. Esto requiere lo que él llamaba la visión del águila. Las águilas no temen a las tormentas. Cuando ven que una tormenta se acerca, extienden sus alas y usan la fuerza del viento para elevarse por encima de las nubes, donde hay sol y claridad. De la misma manera, cuando aprendes a tener la visión del águila, no permites que las tormentas de la vida te destruyan. Las usas como oportunidades para elevarte a un nivel más alto de fe, sabiduría y poder espiritual. Cada crisis se convierte en una invitación a descubrir aspectos de tu fortaleza que no sabías que tenías.
Cada desafío se transforma en una oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios de maneras nuevas y más profundas. Una de las historias más impactantes que el pastor Cho solía compartir era la de una mujer en su congregación cuyo esposo la abandonó después de 20 años de matrimonio, dejándola sola con 3 hijos adolescentes y una montaña de deudas. En el momento inicial, ella se sintió completamente devastada. No tenía habilidades profesionales porque había sido ama de casa durante toda su vida adulta. No tenía recursos financieros porque su esposo había manejado todas las finanzas. No tenía confianza en sí misma porque había dependido emocionalmente de su matrimonio durante tanto tiempo. Durante las primeras semanas después del abandono, esta mujer vivió en shock y desesperación. Pero gradualmente, con la ayuda del pastor Cho y el apoyo de su congregación, comenzó a buscar las oportunidades dentro de su crisis. Se dio cuenta de que su situación, aunque dolorosa, también la había liberado de una relación que en realidad había sido disfuncional durante años. Su esposo había sido controlador y emocionalmente abusivo de maneras sutiles que ella había normalizado. También se dio cuenta de que tenía talentos y habilidades que nunca había desarrollado porque siempre había puesto las necesidades de otros antes que las suyas propias. Tenía una habilidad natural para la cocina, una creatividad artística que había estado dormida y una capacidad de liderazgo que nunca había explorado. Su crisis la estaba forzando a descubrir quién era ella realmente, más allá de los roles de esposa y madre que había definido su identidad. Con mucha oración, planificación cuidadosa y pasos de fe, comenzó un pequeño negocio de catering desde su casa. Al principio era solo para cubrir gastos básicos, pero gradualmente fue creciendo porque su comida era excepcional y su servicio era extraordinario. Sus hijos, en lugar de resentirse por tener que asumir más responsabilidades, se sintieron orgullosos de ver a su madre convertirse en una mujer empoderada e independiente. 5 años después, su negocio se había expandido significativamente. Había podido comprar su propia casa, mandar a sus hijos a la universidad y había desarrollado una confianza en sí misma que nunca había tenido durante su matrimonio. Más importante aún, había descubierto una relación personal con Dios que era mucho más profunda e íntima que cualquier cosa que había experimentado antes de su crisis. Un día, su ex esposo regresó pidiendo reconciliación. Pero para entonces, ella ya había crecido tanto espiritual y emocionalmente que pudo ver claramente que él no había cambiado realmente. En lugar de resentimiento o amargura, sintió compasión por él, pero también tuvo la sabiduría de mantener los límites saludables que había aprendido a establecer. Su crisis había sido dolorosa, pero también había sido la puerta hacia una vida más auténtica, próspera y espiritualmente rica. Esta mujer había aprendido uno de los secretos más profundos de la vida espiritual: Dios no desperdicia ni el dolor ni las lágrimas. Cada experiencia difícil que permites que Dios use para tu crecimiento se convierte en sabiduría que puedes compartir para ayudar a otros. Cada crisis que superas con fe se convierte en un testimonio de la fidelidad divina. Cada tormenta que atraviesas confiando en Dios te prepara para ayudar a otros a navegar sus propias tempestades. El pastor Cho enseñaba que una de las bendiciones más grandes que pueden surgir de nuestras crisis es lo que él llamaba la unción de la compasión. Cuando has caminado por el valle de sombra de muerte y has experimentado la fidelidad de Dios en tus momentos más oscuros, desarrollas una capacidad única para ministrar esperanza a otros que están pasando por situaciones similares. Tu dolor transformado se convierte en medicina para el dolor de otros. Tu testimonio de victoria se convierte en fe prestada para aquellos que aún no pueden creer por sí mismos. Pero para que esto suceda, es crucial que no permitas que las experiencias difíciles te hagan amarga o cínica.
El dolor puede endurecerte o puede ablandarte. Las pérdidas pueden hacerte egoísta o pueden hacerte más generosa. Las traiciones pueden hacerte desconfiada o pueden enseñarte a confiar en Dios de manera más profunda. La diferencia está en cómo eliges procesar y responder a las experiencias difíciles. Cuando decides procesar tus crisis con fe en lugar de con amargura, con gratitud en lugar de con resentimiento, con esperanza en lugar de con desesperación, transformas lo que pudo haber sido una experiencia destructiva en una experiencia constructiva. No solo sales de la crisis, sino que sales de la crisis más fuerte, más sabia, más compasiva y más poderosa espiritualmente de lo que eras antes de entrar en ella. Ahora, mientras nos acercamos al final de este viaje espiritual, quiero compartir contigo la enseñanza más transformadora del Pastor Cho sobre cómo dejar de preocuparte y comenzar a vivir en la plenitud de la confianza divina. Él había observado que la mayoría de las personas viven en lo que él llamaba la dimensión del tiempo, donde están constantemente preocupadas por el futuro o atrapadas en los arrepentimientos del pasado. Pero Dios te está llamando a vivir en la dimensión de la eternidad, donde cada momento presente está lleno de posibilidades infinitas. Cuando vives en la dimensión del tiempo, tus recursos parecen limitados porque solo puedes ver lo que tienes disponible en el momento presente. Cuando vives en la dimensión de la eternidad, tus recursos son ilimitados porque tienes acceso a todo el poder y la provisión de un Dios eterno. La preocupación nace de sentir que tus recursos finitos no van a ser suficientes para enfrentar desafíos que parecen infinitos. La confianza nace de saber que tienes acceso a recursos infinitos para cualquier desafío finito que puedas enfrentar. ¿Cómo haces la transición de la dimensión del tiempo a la dimensión de la eternidad? Comenzando cada día con lo que el Pastor Cho llamaba la declaración de identidad eterna. En lugar de levantarte pensando en todo lo que tienes que hacer, en todos los problemas que tienes que resolver, en todas las responsabilidades que tienes que cumplir, comienzas declarando quién eres desde la perspectiva eterna. Soy hija del Dios Altísimo. Soy coheredera con Cristo Jesús. Soy templo del Espíritu Santo. Soy más que vencedora. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios suplirá toda necesidad mía conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. El Señor peleará mis batallas y yo estaré quieta. Esta no es autosugestión psicológica. Esta es alineación espiritual. Estás recordándole a tu alma quién eres realmente desde la perspectiva del reino de Dios. Estás activando tu identidad divina antes de enfrentar las circunstancias humanas. Estás estableciendo tu posición espiritual antes de lidiar con las situaciones físicas. Cuando comienzas el día desde tu identidad eterna, todo lo demás se pone en perspectiva correcta. Los problemas siguen siendo reales, pero ya no parecen más grandes que tu Dios. Las responsabilidades siguen existiendo, pero ya no te sientes abrumada porque sabes que no estás sola. Los desafíos siguen presentándose, pero ya no te aterrorizan porque sabes que tienes acceso a sabiduría y poder sobrenaturales. El Pastor Cho solía decir que la preocupación es ateísmo práctico. Aunque con tu mente crees en Dios, con tus emociones estás viviendo como si estuvieras sola en el universo, como si todo dependiera de ti, como si no tuvieras ayuda divina disponible. La confianza, por otro lado, es fe práctica. Aunque no puedes ver a Dios físicamente, vives con la certeza absoluta de que Él está activo en tu situación, trabajando detrás de escenas, coordinando soluciones que están más allá de tu capacidad de imaginar. Una de las prácticas más transformadoras que Él enseñaba era lo que llamaba la entrega nocturna. Cada noche, antes de dormir, en lugar de repasar mentalmente todos los problemas del día y todas las preocupaciones del día siguiente,
tomarías unos minutos para entregar conscientemente cada inquietud a Dios. No solo de manera general, sino específicamente, una por una. Padre, en este momento entrego en tus manos mi preocupación sobre la reunión de mañana. Confío en que me vas a dar las palabras correctas que decir y la sabiduría correcta para tomar las decisiones que necesito tomar. Señor, pongo en tus manos mi inquietud sobre la salud de mi mamá. Sé que tú la amas más de lo que yo la puedo amar, y confío en tu plan perfecto para su vida. Dios, te entrego mi ansiedad sobre las finanzas de este mes. Tú conoces cada necesidad y tienes una provisión preparada que está en camino. Después de hacer estas entregas específicas, terminarías con una declaración de descanso: ahora voy a dormir en paz, sabiendo que tú no duermes ni te adormeces. Mientras yo descanso, tú estás trabajando en las soluciones. Cuando despierte mañana, voy a estar atenta a las oportunidades y respuestas que hayas preparado para mí. Esta práctica no solo mejora la calidad de tu sueño físico, sino que te permite descansar espiritualmente. En lugar de que tu mente subconsciente esté trabajando toda la noche en problemas que no puede resolver, tu espíritu puede descansar en la confianza de que Dios está trabajando en soluciones que están más allá de tu capacidad humana. Y ahora, querida hermana, mientras llegamos al final de este tiempo juntas, quiero dejarte con la verdad más poderosa que el pastor Cho descubrió a lo largo de su ministerio extraordinario. Dios no te está pidiendo que resuelvas todos los problemas de tu vida. Dios te está pidiendo que confíes en Él mientras Él resuelve los problemas de tu vida. No te está pidiendo que seas perfecta. Te está pidiendo que seas disponible. No te está pidiendo que lo entiendas todo. Te está pidiendo que le creas a Él. Tu trabajo no es tener todas las respuestas. Tu trabajo es hacer las preguntas correctas. Dios, ¿qué quieres que aprenda de esta situación? ¿Cómo quieres que crezca a través de este desafío? ¿De qué manera puedes usar esta experiencia para preparar algo hermoso en mi vida? Tu trabajo no es controlar los resultados. Tu trabajo es ser fiel en el proceso. Cada mañana cuando despiertes, tienes una elección fundamental que hacer. Puedes elegir vivir este día desde la perspectiva de tus limitaciones humanas, enfocándote en todo lo que no tienes, en todo lo que no sabes, en todo lo que no puedes controlar. O puedes elegir vivir este día desde la perspectiva de las posibilidades divinas, enfocándote en todo lo que Dios tiene disponible para ti, en toda la sabiduría que Él quiere darte, en todo el poder que Él quiere manifestar a través de ti. La preocupación te mantiene enfocada en los problemas. La confianza te mantiene enfocada en las posibilidades. La preocupación te hace sentir víctima de las circunstancias. La confianza te convierte en colaboradora de Dios en la creación de milagros. La preocupación consume tu energía sin producir resultados constructivos. La confianza libera tu energía para que pueda fluir hacia la construcción de la vida hermosa que Dios tiene en su corazón para ti. Desde este momento en adelante, cada vez que sientas que la preocupación está tratando de apoderarse de tu mente, recuerda las palabras que el pastor Cho repetía constantemente: Dios está en control, Dios tiene un plan. Y ese plan es bueno. No es un plan perfecto desde la perspectiva humana, pero es un plan bueno desde la perspectiva eterna. Es un plan que incluye sanidad para tus heridas, restauración para tus pérdidas, redención para tus errores, y bendición para tu futuro. Tu historia no ha terminado. Los capítulos más hermosos de tu vida pueden estar esperando ser escritos. Los milagros más extraordinarios pueden estar preparándose para manifestarse. Las bendiciones más abundantes pueden estar en camino hacia ti. Pero para recibirlos, necesitas crear el espacio interior necesario, dejando de preocuparte y comenzando a confiar.
Dios te ama con un amor que va más allá de tu capacidad de comprender. Él tiene planes para ti que van más allá de tu capacidad de imaginar. Él tiene recursos disponibles para ti que van más allá de tu capacidad de calcular. Él está trabajando a tu favor de maneras que van más allá de tu capacidad de percibir. Tu trabajo es simplemente creer, confiar y mantenerte disponible para que Él haga en tu vida y a través de tu vida todo lo que está en su corazón realizar. Que desde este día en adelante, cada amanecer sea una oportunidad de renovar tu confianza en Dios. Que cada desafío se convierta en una oportunidad de experimentar su fidelidad de maneras nuevas. Que cada bendición te recuerde de su amor constante. Y que cada día de tu vida sea un testimonio viviente de que, cuando una mujer deja de preocuparse y comienza a confiar en Dios, no hay límite para los milagros que Él puede manifestar en su experiencia. Ve en paz, vive en fe, y prepárate para ser sorprendida por la bondad infinita de tu Dios. Tu mejor época no está en el pasado. Está comenzando ahora. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si has sentido que Dios te ha hablado a través de estas palabras, compártelo con otra mujer que necesite escuchar que Dios tiene todo bajo control. Y dime en los comentarios cuál fue la enseñanza que más impactó tu espíritu. Tu testimonio puede ser exactamente lo que otra hermana necesita escuchar para fortalecer su fe. Que Dios te bendiga abundantemente, y recuerda, Él está contigo, está por ti, y está trabajando en tu favor en este mismo momento. Deja de preocuparte, y comienza a vivir en la plenitud de su amor perfecto.